Bueno, pues hoy es necesario hablar, ¿verdad? De la conducta, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la conducta del hombre, ¿verdad? La conducta, bienvenido, buenas tardes. La conducta del hombre que agrada a Dios y la conducta del hombre que no agrada a Dios, ¿verdad? No todos los hombres agradan a Dios, ¿verdad? Y pocos son los hombres que agradan a Dios. Y vamos a entender a través de la conferencia que el agradar a Dios va más allá que la intención, ¿verdad?, de acercarse a Dios. Mucha gente se acerca a Dios, pero no le agradan a Dios. Amén. Ahí tenemos gente como este señor que agarró en la luz del mundo, ¿verdad?, que se acercaba a Dios y, bueno, cometió muchos actos espantosos, ¿verdad?, de violaciones y de muchas situaciones. Y fue gente que no agradó a Dios a pesar que se acercó a Dios. Y así como esto, amada iglesia, hay mucha gente que quiere acercarse a Dios, pero que desafortunadamente no le agrada a Dios. Y aquí tenemos que entender, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, cuál es la clave para poder ser un hombre que le agrade a Dios, ¿verdad? Mucha gente quiere recibir la bendición de Dios, no cambiando su conducta para agradarle a Dios. Entonces, oye, yo quiero recibir los beneficios de Dios, yo quiero recibir la bendición de Dios, pero mi conducta no estoy dispuesta a cambiarla para agradarle a Dios, ¿verdad? Y vamos a entender a través de la Biblia estos principios que son vitales para la generación en la que estamos viviendo. Amén. Yo no sé, pero ayer fue un caos, ¿verdad? Y si tú pensabas que es gente... tuve 3, 4 eventos con diferentes personas para poder cruzar y yo recibí un trato de falta de respeto, ¿verdad? Yo simplemente iba circulando y ves que la conducta en lo que estamos viviendo de la gente no es buena, ¿verdad? Podemos entender que la sociedad en la que estamos envueltos no es una sociedad, ¿verdad?, con una conducta correcta, ¿verdad? Hay violencia no nada más con el crimen organizado, sino la violencia se puede ver en las casas, en la familia, en las calles, ¿verdad? Y esto es un ambiente que se está generando, ¿verdad? Y se está desafortunadamente heredando, ¿verdad? Queremos tener hijos buenos cuando no somos padres buenos, entonces queremos tener gente correcta a nuestro lado cuando nosotros no somos gente correcta. ¿Ah? Queremos ser gente bien tratada cuando nuestro trato no es correcto. Y esto, amado hermano, ha envuelto un momento crítico, social, ¿verdad? Y la Biblia hace 2000 años dejó escrito esto. Fíjate qué interesante. Si abres la palabra de Dios en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, una advertencia y en la cual hoy vamos a poner atención y centrar nuestro mensaje, ¿verdad? ¿Amén? ¿Quieres agradarle a Dios o desagradarle? ¿Ah? Algunos duermen hasta con su crucifijo, ¿verdad?, pero no le agradan a Dios. ¿Amén? Ya los cristianos duermen con la Biblia, pero pues no le agradan a Dios. Pues vamos a entender cómo es agradarle a Dios según la Escritura. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, dice la palabra de Dios, amén. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿verdad?, está hablando de estos tiempos, de los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos estamos convencidos que estamos viendo tiempos peligrosos? Amén. Fíjate cómo es la conducta de los hombres. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, ¿verdad? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más delante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, ¿verdad? Y ahí hay un cambio, ¿verdad? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, y persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Y vemos el apóstol Pablo escribiéndole a un discípulo joven llamado Timoteo hace 2000 años, advirtiendo de la conducta en la sociedad, ¿verdad? Y podemos observar que la conducta de un hombre que agrada a Dios es muy diferente a la conducta de los hombres que no agradan a Dios. Amén. Así que podemos confirmar en la misma escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, que dice, quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y fíjate que aquí hay una palabra muy interesante que escribe la escritura, ¿verdad? Dice Dios que el hombre que agrada a Dios, ¿verdad?, es el hombre que está dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Y aquí hay una diferencia entre hacer lo que a ti te da la gana y hacer lo que a Dios le da la gana, ¿verdad? Hay una diferencia grande. Tú podrás tener la religión que quieras, ¿verdad? Podrás decir que tienes la fe que quieras, podrás decir que conoces incluso, ¿verdad?, la palabra de Dios, pero aquí radica un principio importante y medular. Y este principio tiene que ver con un principio de conducta a través de la obediencia, ¿verdad? Una persona que desea verdaderamente agradarle a Dios es una persona que está dispuesta a cambiar su conducta para obedecer lo que Dios dice. ¿Amén? Y esto es un tema, amado hermano, que en estos tiempos sí debemos reflexionar, sí debemos meditar, ¿verdad? Toda esa gente que está marchando ayer dice, oye, que Dios no es amor, ¿verdad? Y Dios me ama. Y yo estoy convencido que Dios ama a toda la gente. Dile, Dios te ama. Voltea a ver a tu hermano y dile, no tengas duda, Dios te ama. Pero tú tienes que aprender a amar a Dios. Amén.
Entonces, una cosa es que Dios sea amor y que Dios nos ama, pero otra cosa es que el hombre esté dispuesto a amar a Dios. Y una persona que no está dispuesto a obedecer a Dios, es imposible que aprenda a amar a Dios. ¿Amén? Un hijo que ama a su padre está dispuesto a... Otra vez, un hijo que ama a su padre está dispuesto a obedecerlo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo ama. Fíjate los muchachos de hoy que les dices, oye, por favor esto, por favor y aquello, y como estamos en una generación de cristal, todo les ofende, ¿verdad? Todo, si no lo dices con una entonación correcta, si no lo dices con punto y coma y pausadito, si no lo dices en un ambiente de muy agradable, ¿verdad? Muy afable, entonces los jóvenes no están dispuestos a obedecer. Yo he visto varias tonalidades de Dios. Yo he visto un Dios que presenta a Juan en su evangelio que dice, hijitos míos, ¿verdad? Amados míos, ¿ah? Querubinzazos míos, ¿ah? Pero yo veo un Dios también, ¿verdad? Que habla fuerte, directo, ¿verdad? Con una entonación firme, y es el mismo Dios. La obediencia no debe ser susceptible a sus sentimientos y las emociones. Porque mucha gente obedece a Dios según sus conveniencias, sus emociones y sus sentimientos, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que hoy no lo sentí. No sentí. ¿Ah? Como si el sentimiento estuviera ligado, ¿verdad?, a la instrucción. ¿Ah? Imagínate que te conteste tu niño, ¿por qué no haces esto? Es que hoy no lo sentí, papá o mamá, ¿verdad? No sentí ganas de hacerlo. Y esto, amado hermano, es algo que se forma en el corazón. El corazón que agrada a Dios es un corazón que se debe formar. Los corazones no nacen de crianza agradando a Dios. Los corazones deben de ser formados para agradar a Dios. ¿Ah? La gente piensa que ya porque son seres humanos, ya salí un querubín redentor, ¿va? Y voy a agradar a Dios, ¿va? Como Satanás, ahí caminando por la calle, ¿verdad? Creyendo en mis filosofías y en mi correcto comportamiento, y eso es suficiente para agradar a Dios. No, amado hermano. Hoy debemos aprender que el principal problema que vive una sociedad como la que hoy estamos inmiscuidos tú y yo, es un problema de conducta. Y Dios, más que el sentimiento, más que la emoción, ¿verdad?, más que el hacer, está observando la conducta. ¿Verdad? Es un Dios que observa, es un Dios que conoce, es un Dios que sabe, y es un Dios que se dio la tarea de escribir a través de hombres este hermoso libro para enseñarnos a conducirnos correctamente en esta vida. ¿Ah? Cuando me hablaba en la semana con unas personas, ¿verdad? Y para unas personas conducirse correctamente según su criterio es lo correcto. Y estamos viviendo en una sociedad en la que cada quien se conduce, ¿verdad?, según su criterio, según sus intereses, según sus filosofías o sus sentimientos, o sus placeres, o sus deseos, o sus deleites correctamente. ¿Ah? Toda la gente que estuvo ayer manifestándose, cuando hablas con ellos pensaban o piensan, ¿verdad?, que estaban reclamando un derecho, ¿verdad?, que les corresponde, ¿verdad?, y que les pertenece, y que lo estaban haciendo correctamente. Pero para mí es ofensivo cuando una persona reclama un derecho, ¿verdad?, pensando que está conduciéndose correctamente, ¿verdad?, a cambio de no respetar el derecho del prójimo, ¿verdad?, y sin importar lo que opine el prójimo, manifestarse, ¿verdad? Entonces, amado hermano, pues yo creo que vivimos una sociedad que es una sociedad como Babel, ¿verdad?, de mucha confusión. Todos creen que es lo correcto en su propia opinión, pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios que establece
cuál es la opinión de Dios para que nos sirva de referencia y la gente se conduzca correctamente. Amén. Es muy triste ver las religiones, la gente que mata, ¿verdad? Los kamikazes, esos que matan, esos fanáticos que matan, ¿verdad? Por creer que están conduciéndose correctamente, ¿verdad? Y Dios es el que establece qué es una vida correcta o una vida incorrecta, según lo dejó escrito en la palabra de Dios. Cuando llegamos a Cristo, amados hermanos, nuestras conductas nos han hecho meternos en un hoyo, ¿verdad? Nuestras propias decisiones, mi conducta, hace que mis mismas decisiones me metan en una vida de un fango, ¿verdad? Que cada vez que me muevo para tomar otras decisiones y querer salir de ahí, lo único que estoy haciendo es hundiéndome más y más y más, porque mis propias concupiscencias, mis propias experiencias, mis propios criterios me están llevando a tomar decisiones que creía que eran correctas, pero que desafortunadamente mi presente dice que fueron incorrectas. Y déjame decirte que cuando los cristianos vienen a conocer a Cristo y empiezan a aprender el Evangelio, creen que su vida se va a cambiar en automático cuando llevan una vida de decisiones incorrectas, ¿verdad? Y debemos aprender a través de la palabra de Dios a tomar decisiones correctas para que gradualmente, dile a tu hermano, para que gradualmente tu vida se vaya componiendo a través de una conducta diferente y de decisiones diferentes. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo, versículo 2, que cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. No pretendas cambiar la manera en que vives si antes no cambias la manera en que piensas. Amén. ¿Por qué? Porque si no, esto será imposible, será un proceso bastante lento y en muchos casos un proceso de un gran fracaso. Yo he conocido gente que intentaron, ¿verdad? Se acercaron a Dios, empezaron a conocer la voluntad de Dios, la ley de Dios, los principios de Dios, la palabra de Dios, pero jamás estuvieron dispuestos a obedecer la palabra de Dios y su conducta nunca cambió. ¿Cuál fue su destino? Que su estado, ¿verdad?, está peor que cuando llegaron inicialmente a la congregación a acercarse a Dios. Y eso es muy lamentable, y en esos tiempos tenemos que estar vivos, amado. Satanás quiere a tus hijos. O sea, yo veo a los niños chiquitos, ya no saben qué son. Eso ya son niños de confusión, ¿verdad? En las escuelas los confunden. Los maestros los confunden. Las leyes los confunden. Pero la palabra de Dios los corrige. ¿Te das cuenta qué gran impacto social es la palabra de Dios en medio de una sociedad decayente? Y entonces, a través de ello, vamos a aprender, ¿verdad?, la importancia que tiene el conocer la voluntad de Dios para que nuestra conducta agrade a Dios. Dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, les sean multiplicados, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Para obedecer. ¿Cómo viene un cambio en tu vida? Dile a tu hermano, obedeciendo. No pretendamos cambiar nuestra vida cuando no hay, ¿verdad?, un deseo de obediencia. ¿Ah? Mira, la rebeldía viene de tu naturaleza caída. Dile, todo mundo es rebelde, por lo traes en la sangre. ¿Ah?
Tú ves un niño chiquito, ¿verdad? Y ahora yo he estado haciendo ese experimento que tantos años llevo compartiendo, ¿verdad? Ahora con nietas, les pongo ahí juguetitos y le digo, a ver, esto no me lo vas a agarrar, les pongo los otros, y en el momento que yo digo que ese juguete no lo agarra, es el que va a agarrar, ¿verdad? Su naturaleza es así, la naturaleza que tenemos, ¿verdad? La genética, ¿verdad? Del pecado de Adán, ¿verdad? Es una genética de desobediencia, de rebeldía, ¿verdad? Eso lo traemos nato. Pero obedecer, amado hermano, la obediencia solamente es un principio que nace de un área espiritual, ¿no? La obediencia es espiritual. Y la rebeldía es carnal. Así de fácil. ¿Ah? Una persona que quiere obedecer a Dios, pero es carnal, mi hermano, va a ser imposible. ¿Ah? Jamás podrá obedecer a Dios. ¿Ah? Y es bien lastimoso, hermano, ver a las personas que quieren, sufren, se acercan a la iglesia. ¿Cuántos vienen aquí porque están sufriendo? ¿No? Que no hemos aprendido a obedecer. Es muy lamentable, ¿verdad? Y vienen con el pastor. Ayer recibí un mensaje de una persona, ¿va? Que pues se ve que su alma tuvo necesidad de reventar y hablar con el pastor. No me habló por teléfono, me escribió un mensaje. Dice, pastor, estoy muy mal, ¿verdad? Estoy mal económicamente, estoy mal emocionalmente, estoy mal familiarmente, estoy mal espiritualmente, estoy mal. Y un mensaje donde todo está mal, mal. Y al final termina diciendo, y perdón, ¿por qué no puedo ir a la iglesia? Estoy mal. Oye, hermano, pues qué lamentable, ¿verdad? Seguirás mal. Seguirás mal. Porque no estamos dispuestos, repite conmigo, a obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Creen que los cristianos de hoy en día son los brujos de ayer? Hay muchos pastores brujos, ¿verdad? A ver, hermano, venga para acá. Yo ahorita, usted me da $100 y ahorita va a ver cómo le saco todos los chamucos, le voy a quitar su miseria, le voy a quitar sus enfermedades, le voy a quitar su presión, su depresión, le voy a quitar todo. No le quitó nada más que el dinero. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere que el hombre entienda es que debe cambiar su forma de comportarse a través de obedecer lo que dice la palabra de Dios. A mí me sorprende, de verdad, la gente cuando entra en los círculos, ¿verdad? En sus ciclos. ¿Verdad? Hoy está en el ciclo de que el hermano está enfermo. Cada determinado tiempo tiene sus enfermedades, sus achaques. Pero es el tiempo en el que el hermano está en sus depres. Pero es el tiempo en que el hermano está con su carencia económica. Hoy es y su vida se la pasan así. Cuando están en la iglesia. Dices, ¿qué está pasando? ¿Qué no funciona la iglesia? ¿Qué no funciona la palabra de Dios? ¿Qué no comparte adecuadamente el pastor la palabra de Dios? No, lo que no está funcionando, hermano, es que tú no has decidido obedecer lo que Dios te está diciendo. Dice la Biblia, no dejen de congregarse, dile, no dejes de congregarte. Como muchos han hecho ya por costumbre. No dejes de leer la palabra de Dios, dile, no dejes de leer la palabra de Dios. Para que te vaya bien. Pero la gente deja de leer la palabra de Dios. No dejes de orar. Para que todo lo que pidas a tu Padre Él te lo dé. Pero la gente deja de orar.
Busca primeramente a Dios, dile, busca primeramente a Dios. Que Dios sea tu prioridad, para que lo demás te sea dado por añadidura. Pero la gente no quiere obedecer a Dios. Y el gran problema de una generación en la que vivimos es que es una generación rebelde contra el Creador. ¿Verdad? Romanos capítulo 1, dice la palabra de Dios. Es muy fuerte, pero bueno, vamos a leerlo. Yo creo que estamos en los tiempos para hacerlo. Romanos 1:1, vamos a leer. A ver, vamos a leer. Vamos a leer el 2. Romanos 2, capítulo 2. El 1, aquí está. Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ya viste? Que detienen con su propia injusticia su conducta a la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, por Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa, ¿verdad? Cuando ves la creación, ¿verdad? Los eclipses, los astros, la naturaleza, el mar, los animales, dices, oye, pues es que nadie puede decir que esto no es maravilloso. Amén. Pero la gente en su rebeldía le dan más, como dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue tenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por eso, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y machamos la palabra de Dios, Timoteo, Romanos, es wow, qué claro es Dios con respecto a la conducta. Y ellos creen que están haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero para Dios es la conducta que está lejos de Dios jamás será una conducta correcta. ¿Amén? La conducta del hombre, ¿verdad? Las decisiones del hombre que están fuera de la palabra de Dios nunca serán buenas decisiones. Repite conmigo, buenas decisiones. Así estamos, amén. Dice la Biblia en primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él
son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Y vamos a recordar la Biblia, ¿verdad? Dos personajes que estaban cerca de Dios. Dile, dos personajes que estaban cerca de Dios. Fíjate cómo los ejemplos de Dios son muy claros. El primer rey de Israel se llamó Saúl, ¿ah? Y este hombre tuvo varias características como las tenemos tú y yo. Dile, número 1, fue llamado a conocer a Dios. ¿Ah? Como tú eres llamado a conocer a Dios. Dile, en el amor que Dios te tiene, te llama para que lo conozcas. Saúl también fue llamado, ¿verdad?, para conocer a Dios. Número 2, Saúl tuvo la oportunidad de escuchar la voluntad de Dios. ¿Cuántos tienen la oportunidad de conocer la voluntad de Dios? A través de la Biblia, ¿verdad? Pues fuimos llamados a acercarnos a Dios, por eso estás aquí. Y los que están viendo por internet también fueron llamados a conocer a Dios, ¿ah? Pero también fuimos llamados a conocer, ¿qué, Diego? La palabra de Dios. ¿Ah? ¿Te están ocultando la palabra de Dios? ¿Alguien le están ocultando la Biblia? ¿Hay alguien por aquí? Todavía no sigue en esos tiempos, gracias a Dios. Entonces tenemos la oportunidad de conocer. ¿Qué tienes ahí encima? ¿Qué estás leyendo? ¿Sí? La palabra de Dios. Entonces tienes la oportunidad de tener una ¿qué? La palabra de Dios. Entonces tienes la oportunidad de venir a escuchar a Dios y tienes la oportunidad de saber lo que Dios dice. Saúl tuvo esa misma oportunidad. Saúl tuvo la misma oportunidad que tú y que yo. Pero Saúl nunca quiso ponerle atención a Dios. ¿Nunca quiso qué? Y obedecer. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por tiempo se los voy a leer, pero lo pueden consultar ahí. Se lo va a leer en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice la palabra de Dios. 1 Samuel 12, 13, ¿verdad? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los holocaustos y los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Va? Entonces el sacerdote Samuel, hablándole a Saúl, que era más importante obedecer a Dios, porque Saúl, ¿verdad?, cuando iba a guerra con los filisteos, ¿verdad?, que eran los enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad?, se fueron y se escondieron, porque los filisteos eran hombres terribles, eran enemigos de Israel, hombres violentos, hombres que querían destruir Israel. Y entonces la instrucción de Dios para el pueblo de Israel, a través de su rey, que era Saúl, dijo, espérate, guárdalos en un lugar, ¿verdad?, aljiba allí, espera a los filisteos, no los ataques hasta que yo llegue, le dijo Samuel, ¿verdad?, y podamos ofrecer holocaustos a Dios para que Dios nos bendiga y tengamos la victoria. ¿Ah? ¿Cuántos quieren tener la victoria en su vida? ¿Ah? ¿Cuántos quieren tener el favor de Dios? Y entonces pasaron unos días y Saúl estaba esperando antes de atacar a los filisteos como se le había dicho. Pero de momento vio que tardaba mucho Samuel y empezó la presión ¿de quién? Del pueblo de Israel, diciendo, oye, ya se tardaron. ¿Qué pasó? Hubo presión, hubo presión. Empezó a haber nervios. Empezó a haber miedo. ¿Ah? ¿Y qué crees que hizo Saúl? Dijo, ni tarde ni perezoso, ya tardó mucho Samuel, quién sabe si vaya a llegar. Traigan aquí el becerro, lo ofreció a Dios en holocausto, y en el momento que lo ofrece a Dios en holocausto, va llegando Samuel. Y inmediatamente le dijo Samuel al grano a Saúl, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué no me esperaste
Y fíjate que Saúl pensó que estaba haciendo lo correcto, y que como vi que tardaste, y ya el pueblo se me estaba alborotando, capaz que iban a desertar, y me ha quedado solo contra los filisteos, pues de una vez le di chicharrón al ternero, dije el holocausto y dije sobre de ellos, antes de que se desbande el pueblo. Y dijo Samuel, es mejor obedecer que tomar actos de locura. Dile a tu hermano, no tomes decisiones de locura. Por el miedo, por la presión, por la situación, por la desesperación. Y muchas veces las decisiones de los hombres son decisiones, ¿verdad?, bajo mucha presión que nos llevan a cometer actos de locura. ¿Ah? Dile, las buenas decisiones siempre se toman en paz. No precipitadamente. ¿Amén? Pero Saúl tenía mucha presión, imagínate la presión. Y se precipitó. Y tomó acción. Y no quiso esperar la instrucción de Dios. Y la desesperación y la presión y el miedo son enemigos de la fe. Son enemigos de la confianza a Dios. Y vivimos tiempos de mucha presión. Vivimos tiempo de crisis. Vivimos tiempo donde se hostigan mucho las situaciones, ¿verdad?, que nos llevan, nos estimulan la emoción, el sentimiento para tomar acciones inmediatamente, descuidando. Dile a tu hermano, no descuides la confianza en Dios. Porque eso es una locura. Y te van a llevar a tomar decisiones cuyas consecuencias vas a lamentar. Saúl estaba desesperado. Y este motivo fue por el cual Dios cambió a Saúl por otra persona llamada David. Dile, cuando no obedeces a Dios, dile a tu hermano, cuando no obedeces a Dios, cuando ignoras a Dios, una y otra vez, Dios termina desechándote. ¡Ay, pero Dios es bueno, amor! Sí, claro, pero también es un Dios justo y no es ningún tonto. Cuando una persona no quiere obedecer, podrá pasar 20 vidas y jamás querrá obedecer a Dios. Como dicen, otra oportunidad. Claro, Dios es un Dios de oportunidades, pero Dios jamás va a pelear contra la voluntad humana que no quiere obedecer a Dios. Por eso cuando la gente se acerca a la iglesia, empieza a conocer la palabra, me da gusto, ¿verdad?, que empiecen a conocer a Dios, que se abra una oportunidad como la tuvo Saúl. Tuvo una oportunidad de cambiar su vida. Tuvo una oportunidad de tomar las decisiones correctas. Tuvo una oportunidad de ser bendecido por Dios. Pero desaprovechó todas las oportunidades que Dios le dio y jamás quiso obedecer. ¿Quiso Dios? Y hoy hay mucha gente desechada de Dios. Encontré a la calle cuando me oyen hablar, ¿no?, que me despido. Normalmente el Hijo de Dios, bendecimos, ¿verdad? Dios te bendiga, ¿verdad? Tu vocablo cambia, tu expresión. Y entonces unas personas me dicen, ¿eres cristiano? Pues sí. Yo también. Ya es, ¿no? Qué bueno, además. Entonces viene el tema, ¿verdad? Claro. ¿Y dónde te congregas? No, ya tiene muchos años. ¿Muchos años que qué? Que ya no voy, en mi casa. Ya empezamos. Y bueno, y lees la palabra de Dios. Sí, no, pero de vez en cuando sí me la sé. Y él le dio varias veces la Biblia. No están obedeciendo a Dios. Y lo peor es que ves una vida llena de problemas.
Hay un principio que debemos grabarnos. Una vida que obedece a Dios siempre será una vida favorecida por Dios. No estoy hablando de una vida perfecta, porque no hay vidas perfectas. Pero escucha esto. Una vida que se esfuerza por obedecer a Dios va a ser una vida siempre bendecida por Dios. Y la bendición de Dios tiene que ver con una vida en paz, una vida con amor, una vida con confianza, una vida con esperanza. Qué triste es ver a los cristianos todos miedosos, ¿ah? Todos temerosos, todos preocupados. Y se van porque estás en un mundo adverso a la voluntad de Dios, pero cuando tu vida, tu corazón está enfocado. Fíjate que David no siempre obedeció a Dios. David, que es el contratipo del hombre que Dios ama, tampoco, no siempre obedeció a Dios, pero siempre estuvo dispuesto a corregir su desobediencia para obedecer a Dios. Y hay gente que cuando le dices, oye, estás mal en esto, hermano, usted está así porque está mal en esto, y ves una actitud rebelde, una actitud egoísta, orgullosa, como los hombres de estos tiempos, no humildes, no sensibles. Ahora son cristianos orgullosos, son cristianos duros. No. Para obedecer a Dios tenemos que aprender a ser humildes a todos y reconocer cuando la regamos. Y reconocer delante de Dios, yo fallé. No echarle la culpa a nadie, hermano, porque ¿cómo caemos en eso? Mira, cuando David hizo un censo del pueblo de Israel, de la capacidad bélica de Israel, sabía que iba a enojar a Dios, ¿verdad? Su jefe, su general dijo no, porque este general, ¿verdad? Sabía que iba a irritar a Dios, sabía que iba a enojar a Dios. No se distraigan acá, ¿no? Es más importante eso. Y entonces, amado hermano, terminó David haciendo el censo. Dios se enoja y le manda 3 castigos para que escogiera, porque a Dios le agradaba a David, entonces le puso a escoger con qué quieres que te castigue. Y los 3 eran terribles. Que te rompan el hocico tus enemigos, que venga una pestilencia, una plaga, ¿verdad? Como esta de las que está, para que muera mucha gente, que se mueran de hambre. Y entonces David reacciona y dice, ¿qué he hecho? Dile, cuando pasan vicisitudes en la vida de un hombre que quiere agradar a Dios, perfectamente sabe que Dios está actuando en él. Y no le echa la culpa a nadie. Y reconoce su condición. Ay, es que la crisis, es que el gobierno, es que esto. No reconoce la semana y dice, oye, pasando un tiempo donde sé que está Dios tratando conmigo. Dios en su amor hacia mí me está dando la oportunidad de reflexionar mi proceder, mi conducta y en qué estoy fallando. Como le hizo David. Saúl se justificó, dile, Saúl se justificaba. Es que como tú tardaste, Samuel, pues yo le di chicharrón rápido, pues digo, se me iba a desbandar el pueblo. Siempre se justificó Saúl, pero David siempre fue sensible a la exhortación de Dios, porque en la humildad de su corazón reconocía que estaba haciendo mal. Y eso le agradó a Dios. La Biblia dice que Dios no resiste al soberbio y al orgulloso. ¿Qué es lo peor que Dios resiste del ser humano? El orgullo y la soberbia. Porque eso no te permite la autocrítica, el reconocimiento y un cambio de proceder. ¿Ah?
Y si vemos, amado hermano, cómo a través de la palabra de Dios podemos ver dos hombres, Saúl y David. Ambos pecaron. Es más, yo puedo ver a David y dices, este bárbaro, si no se midió. Fue un asesino, mató mucha gente, se metió con la mujer de su compadre general, mintió, hizo atrocidades David. Pero, escucha bien esto, a diferencia de Saúl, siempre estuvo sensible cuando Dios le decía que estaba mal a un cambio de conducta. Y la vida de un hombre bendecido de Dios es un hombre que está dispuesto siempre a cambiar su conducta por una exhortación a través de la verdad de la palabra. Y creo que los tiempos que estamos viviendo, amados, y que estamos ya muy cerca, ¿verdad? Muy cerca del fin. Dios nos está dando la oportunidad a esta generación de tener un cambio de conducta. Y tener un cambio de reacción, ¿verdad? A la palabra de Dios. Esa persona que decía, llevo años, se conocía toda la Biblia y no lo dudaba, ¿verdad? Ni tantito. Hay mucha gente que se conoce toda la Biblia y conoce los pasajes y hablas de personajes y hacen las encuestas por redes sociales, sacan 10 en las preguntas más difíciles de la Biblia, pero su conducta no ha cambiado. Amén. Y debemos estar preparados para el día del Señor. ¿Ah? Y tener una reflexión. Decir, Señor, como David escribió en los Salmos, por eso David le agradaba a Dios. Dice la palabra de Dios que David era un hombre de corazón conforme al de Dios. O sea, qué hermosa declaración de Dios. Porque en los Salmos David expresa, ¿verdad? Dice, Señor, busca en mi corazón. Busca la mugre que hay en mi corazón. Busca lo que está mal en mí y házmelo saber. Y no me dejes seguir viviendo con un engaño en mí. Porque David siempre estuvo, ¿qué? Deseando cambiar. No fue un hombre perfecto, pero fue un hombre siempre dispuesto a cambiar su conducta cuando la palabra de Dios llegara a él. Yo espero que no sigan pasando domingos que vengas aquí o jueves que vayas al estudio bíblico o diario cuando lees la palabra de Dios y no desees cambiar tu conducta. Porque eso molesta a Dios, eso es ignorar a Dios. ¿Eh? Dios no quiere que seamos perfectos, pero pues nos dice muchas cosas Dios. La gente es perfecto y imperfectos. Te dice 10 cosas, por lo menos 5 o 6 cambian, hermano. No que de 10, 10, o sea, ninguna. ¿Ah? Amén, amada iglesia.